Gracias por atender al primer seminario de este nuevo curso. Entonces, les presento aquí rapidito, seguramente va a contar mucho más, a Antonio Castro, que es catedrático de la Universidad de Almería y también profesor adjunto en la Idaho State University en Estados Unidos. Y desde el 2015 dirige el Laboratorio de Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de los Sistemas Socioecológicos, y su investigación obviamente integra de manera interdisciplinaria la ecología, la sociología y la economía, tiene un enfoque interdisciplinar, una amplia trayectoria internacional en Argentina, Australia, Países Vascos y obviamente en Estados Unidos también. Fue autor principal del informe IPBES, que creo que nos va a contar algo también, sobre los valores de la naturaleza, y actualmente es editor asociado de Ecology and Society y también del Journal of Arid Environments, además de coordinar un hub de la Society for Socio-Ecological Systems. Así que muchas gracias por estar con nosotros y adelante. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Jenny, por invitarme a participar en este seminario, el primero. Yo estoy especialmente contento de estar en Córdoba, nada más con mi mujer y mi hija de 5 meses, que no conocía Córdoba y estamos aquí encantados. Ayer justamente le estaba enseñando la presentación a mi mujer, así como a un agente externo, ¿no? Para ver un poco qué me decía. Y me dijo, está muy chula, pero suena un poco pesimista. Con lo cual voy a hacer todo lo posible para que lo que cuente no suene a catástrofe y, bueno, hay un poquito de esperanza. La charla tiene por título Conservación de ecosistemas áridos, semiáridos o dryland, ahora lo veremos, y un poco cuál es el camino que nos queda por andar. Yo soy un fiel convencido de la necesidad de tener investigadores interdisciplinares. Sigo mucho el trabajo que se hace en este instituto, de los diferentes grupos de investigación, la labor que se hace de transferencia de conocimiento, lo cual a mí me parece especialmente importante. Y en particular el trabajo que se está haciendo desde el grupo Tramas, que dirige Fernando, que está por aquí. Pero no sé si hay estudiantes en la sala o postdoctorales, en fin. A mí me gustaría contar un poco cómo ha sido mi historia académica, para que veáis que la interdisciplinaridad no ha sido una opción, sino más bien una obligación, ¿vale? O sea, yo soy biólogo de formación, estudié en Granada y la carrera no me gustó mucho, la verdad. No tengo un recuerdo de haber sido una carrera de esta apasionante. Es más, recuerdo que muchas de las asignaturas que me llamaron la atención luego, con el tiempo, eran porque tenían una dimensión humana importante, ¿no? Recuerdo la asignatura de botánica marina que me daba el catedrático, ya creo que se ha jubilado, Pedro Sánchez, y me llamaba la atención porque dentro de esa asignatura veíamos posición oceánica, que es una de las fanerógamas marinas que tenemos allí en Almería, en el Cabo de Gata, y a mí me llamaba la atención porque después de contarnos todo lo que hacía, ¿no? por la sociedad, el recuerdo que yo tenía era el de mis primas y mis hermanas, que cada vez que se metían a bucear les producía como pánico. Y a mí me llamaba la atención esa relación, ¿no? Esa desconexión que había siempre entre lo que nos contaban en la carrera de los ecosistemas de las especies y lo que la gente percibía, ¿no? En la sociedad. Yo acabé el doctorado en la Universidad de Almería, que fue mi primera... digamos que el doctorado fue en ecología del paisaje, modelos, trabajaba con modelos de carbono. Mi tesis tiene que ver con la valoración de servicios ecosistémicos. Es decir, yo estaba obsesionado con modelizar regulación de suelo, fertilidad, control de la erosión, en fin, todos esos procesos ecológicos que son servicios ecosistémicos. Pero tuve la suerte de hacer los cursos de doctorado en la Autónoma, donde conocí a una compañera, Berta Martín López, y donde cuando llegué allí ellos me decían que lo de los modelos estaba muy bien, pero que lo importante realmente era entender cómo la gente lo percibía. Eso, en una primera instancia, a mí me generó un problema, porque yo estaba obsesionado con mis modelos de carbono, ¿no? Si no era cuantificable y mapeable, no existía.
Con el tiempo descubrí que la fortaleza de una valoración, ¿no?, de la naturaleza tiene que ver en esa dimensión interdisciplinar donde medimos la parte ecológica y la parte humana. Con lo cual yo trabajé mucho en mi tesis en la evaluación de los servicios ecosistémicos suministrados por los ecosistemas áridos y semiáridos de la provincia de Almería. Me fui de estancia con José Paruelo a Argentina, que es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no?, cuando estamos haciendo la tesis, y ahí aprendí a utilizar estos modelos de imágenes de satélite que te permiten estimar la productividad primaria neta en todo el mundo, ¿no? Y también aprendí que allí justamente lo utilizaban para redirigir los ganaderos que trabajan en Patagonia el ganado. Es decir, que había una aplicación muy humana y tenían que intentar crear ese proceso de confianza con los ganaderos para que le hicieran caso, ¿no? Y decir, mira, el año que viene tienes que mover todo tu ganado a esta zona porque sabemos que es aquí donde se va a producir suficiente pasto. Año 2008, no sé si recordáis lo que pasaba en el mundo, pero hubo una crisis global, mundial. Yo, como todos, supongo que cuando acabé la tesis pensaba en encontrar trabajo rápido, pero no lo encontré y inicié un proceso postdoctoral muy interesante, quizá un poco intenso, pero interesante. Primero me fui a Australia a trabajar con un año con Gary Lack, y donde yo tenía como mi experiencia de haber trabajado con cuestionarios, con valoración económica. Y el primer aprendizaje fue que las comunidades allí eran indígenas de la ciudad de Butonga, una comunidad que se llama Yora Yora, y ahí descubrí que lo que funcionaba en mis cuestionarios en Almería no funcionaba para nada en esas comunidades, ¿no? Que había que hacer un proceso completamente adaptativo para intentar adaptar el instrumento que tú estás utilizando para intentar capturar o responder la pregunta que quiere. Eso fue en el año 2011. En el año 2012 me fui a Ámsterdam otro año, confiando en que después de ese año ya pudiese encontrar trabajo, pero no, tampoco fue posible. Y ahí trabajé con Peter Verburg en intentar hacer mapas de opinión social, ¿no? Se puede hacer un mapa de cambio de uso del suelo, pero también podemos hacer un mapa de qué opina la gente sobre ese cambio de uso del suelo, ¿no? Esa proyección espacial de cómo opina la gente, yo no la conocía y aprendí. Y en el año 2012, mm, cuando todavía no había trabajo en España, y en ningún lado prácticamente, me fui a Oklahoma a trabajar con una investigadora que trabajaba con mejillones de agua dulce. Se imaginaba la relación que hay entre ecosistemas semiáridos y mejillones de agua dulce. Y el único motivo por el que esta investigadora me contrató fue porque había un conflicto terrible por el agua de un río que empezaba en Oklahoma y regaba Texas y Arkansas, y a ella le había llamado la atención algunas de las cosas que nosotros hacíamos para... perdón, bueno, y estuvimos trabajando 4 años y allí aprendí la necesidad de generar esos procesos transdisciplinares en donde eres capaz de sentar en una mesa todos los intereses, todos los actores sociales y generar también un proceso de diálogo y confianza para que la gente pueda expresar las relaciones de poder, en fin, un montón de cosas. Y finalmente, ya viendo que no me volví a España, en el año 2015 encontré una plaza de profesor en Idaho State University. Y con el tiempo descubrí que el único motivo por el cual me habían contratado era porque era el único ecólogo que tenía experiencia en la dimensión humana, de todos los docenas de aplicantes de ese tipo de plaza. Con lo cual, para mí, la interdisciplinariedad, lejos de ser una opción, ha sido una obligación, porque siempre donde he ido, cualquier problema de conservación implicaba, como mínimo, considerar o entender la dimensión humana detrás del conflicto. Y como bien ha explicado Jenny, desde el año 2018 tuve la suerte de volver a Almería con una plaza de profesor y ahí estoy feliz. La charla que traigo hoy trata de intentar, primero, introducir algunos conceptos que a mí me parecen interesantes sobre el ecosistema árido, lo que se conoce en inglés como dryland, desierto, árido, semiárido. Contar un poco qué pasa con los ecosistemas semiáridos de Almería. No sé si alguno había estado en Almería alguna vez, pero bueno, es esa esquinita de la península que es un laboratorio socioecológico muy interesante. Y luego he seleccionado algunos de los trabajos más importantes que se han hecho, que hemos hecho desde nuestro grupo,
en relación a la conservación de este tipo de ecosistemas. Primero utilizando el marco de servicio ecosistémico y luego utilizando el marco de IPBES. Y finalmente acabaré, pues, bueno, ofreciendo alguna reflexión sobre lo que yo he aprendido durante estas 2 décadas bueno, y alguna intuición sobre por dónde deberían ir los tiros si realmente queremos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si todos sabéis lo que es un desierto, si todos consideráis que un desierto es lo mismo que un ecosistema árido, no lo es. El concepto de dryland implica un montón de tipos de ecosistemas árido y semiárido, y para que sea un desierto tiene que cumplir 3 criterios. El primero es que esté un año sin llover, es decir, tenga un régimen de precipitaciones muy bajo, a veces por debajo de 100 milímetros al año. Son suelos desnudos, que tienen menos de un 5% de cobertura, y además, debido a ese tipo de condiciones, las especies que habitan, tanto de flora como de fauna, son auténticos animales evolutivos, ¿no? Que se han adaptado a vivir en condiciones muy, muy extremas. Si atendemos a este tipo de definición, en Europa no hay ningún desierto, ni siquiera el de Taberna, de Almería, aunque lo queramos llamar desierto de Taberna. Em, em, este es el mapa, uno de los mapas, digamos, yo creo que más aceptado que publicó Lian en Nature en el año 2021, en donde diferencia 4 tipos de ecosistemas semiáridos. Que yo me lo leí con mucha atención hace ya un tiempo y descubrí primero dónde están, ¿no? Dónde está el ecosistema hiperárido, lo árido, lo semiárido y los subhúmedos secos. Pero me llamó mucho la atención descubrir que lo que ocurre en mi tierra, en Almería, digamos, tiene una proyección global. El 42% de la superficie terrestre es dryland, ¿vale? Eso más o menos alberga pues un 25% de la población mundial, global, que como todos sabemos sigue subiendo. Y además, pues en todos los drylands se cultiva casi el 50% o se encuentra casi el 50% de la tierra cultivable. Es decir, los drylands son importantes. Esta es una diapositiva que le he robado a mi amigo y colega Jaime Martínez Valderrama, en donde él ha calculado de todos los dryland qué porcentaje son considerados como desiertos, es decir, qué porcentaje de todos los tipos de dryland en el mundo realmente, que es un 14%. Simplemente por hacer un poco amena la charla, voy a mostrar alguna foto que a mí me parece alucinante, ¿no? Este es el desierto del Sáhara, que tenemos relativamente cerca. Este es el desierto de Sonora, en México. Y ese es el gran desierto entre Egipto y Libia. Si hacemos un zoom a los dryland en la península ibérica, o en la España peninsular, o en España, este es el mapa más reciente de dryland, ¿vale? Podemos ver que exceptuando lo verde, son zonas no áridas, prácticamente toda la península ibérica es semiárido, el naranja, con ciertos parches de amarillo subhúmedo seco y algún parche nuevo de árido total, que está concretamente en la costa de Almería, coincide sospechosamente con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y también sospechosamente en las Islas Canarias y también en Baleares. ¿Esto qué significa? Que casi el 80% de la población en España vive en semiárido. Y ahora vamos a empezar a pensar qué se produce en España y de qué vivimos en España, en muchos aspectos. ¿Cómo lucen los ecosistemas dryland en la Almería? Bueno, pues ese es el ecosistema más dominante, lo que nosotros llamamos el matorral mediterráneo semiárido. No sé si alguien puede levantar la mano que haya estado en Almería alguna vez. Qué bien, entonces nos, nos vamos a entender. Bueno, este es el ecosistema, el tipo de uso del suelo más dominante, pero también tenemos las dunas móviles de Cabo de Gata, que están degradadas, pero que continúan resistiendo. Esto es uno de los actores sociales más importantes del ecosistema, los azufaifos, que además hemos estado estudiando durante un montón de años como una especie clave, ¿no? En muchísimos aspectos, el suministro de servicios, la retención del suelo, de la conservación de las especies de fauna y flora que viven alrededor, ¿no? Tabernas, maravilloso, Mil Hollywood.
Pero también tenemos los ríos intermitentes, que es ese gran ecosistema que en muchísimos países del mundo se estudia como si fuese el oso o el elefante y que en Almería no solo no genera atención, sino que genera rechazo y que en mi opinión, seguramente es uno de los ecosistemas más importantes de la provincia de Almería porque actúa como sistema circulatorio, recirculando el poco agua que recibimos. Y también tenemos algún tipo de humedal, ¿no? Concretamente una foto de Punta Antina Sabinar, con la comunidad de flamenco, que creo que es permanente ya. Bueno, en conclusión, los ecosistemas áridos no son ecosistemas enfermos, no están en un proceso terminal de desertificación, no son lugares deshabitados, sino que son ecosistemas maduros, que en donde la productividad en determinados aspectos es muy, muy, muy alta y que son especialmente sensibles a los cambios antropogénicos, como el cambio climático. Si esta figura que veis aquí digamos, una proyección espacial de todos los ecosistemas dryland de la provincia de Almería. ¿De acuerdo? Si conocéis Almería, pues esto sería Sierra Nevada, más o menos, esto es Sierra de Gádor y esto es Sierra de los Filabres, ¿de acuerdo? Y aquí también hay la Sierra de María, en fin. Almería tiene aproximadamente 900.000 hectáreas, de las cuales el 35% está protegido. Tenemos parques nacionales, parques naturales, parajes, reservas naturales. En fin, tenemos, gracias a la REMPA, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, una cantidad significativa de espacio protegido. De ese 75%, 35% se corresponde con dry, o sea, el 75% se corresponde con dryland y de ese 75, el 35 está protegido. En este trabajo que publicamos con mi amigo y colega Juanmi, hicimos una especie de proyección desde el 56 a 2007 de cuáles han sido las principales trayectorias de cambio, ¿no? Y no quiero que veáis mucho más, pero veáis que al final esto es un mosaico de colores en donde todo lo que no es azul es que ha cambiado, ¿de acuerdo? Y hay una mancha sospechosamente roja ahí que ahora os contaré qué significa. El mensaje de fuerza aquí es que Almería ha cambiado y mucho, ¿no? Seguramente mucho más que otras provincias de España y también de Andalucía. Si hacemos un zoom un poquito más en detalle, vemos esta foto así un poco dramática. Este es el llamado Campo de Alías, está en la parte sur, este es el Mediterráneo, por aquí se va Granada y por aquí se va Murcia, y aquí está la Sierra de Gádor. Bueno, y esto representa, en términos ecológicos, uno de los cambios de uso del suelo más dramáticos que se ha visto en el planeta en los últimos años. No existe un cambio de uso del suelo tan agresivo y dramático como el que ha ocurrido en Almería a favor de la agricultura intensiva, de invernadero. Como sabéis, todos producen tomates, pepino y pimiento. Ahí arrojo un par de cifras. El lobby de la agricultura dice que son 35.000 hectáreas, no es verdad, son 40.000, porque todos los años aumentan. Representa la mayor concentración de invernaderos del mundo. El 80% de lo que se produce no se consume en Almería, ni en Andalucía, ni en España, sino que va a Europa, concretamente a Alemania. Y solo para que hagáis una idea de lo que cuesta cada uno de los parchecitos que suelen coincidir con una hectárea de invernadero ahora mismo en Almería cuesta unos 300.000 euros, entre 300 y 400.000 euros. Y este monstruo controla el 40% del Producto Interior Bruto de la provincia. Es decir, ¿qué significa esto? Que esto no lo niega nadie. El modelo de agricultura es no solo económicamente viable, sino que además es ecológicamente sostenible, de acuerdo a todos los portavoces de Almería, de los ayuntamientos y del mundo. Es decir, esto es un ejemplo a seguir. Bueno, la realidad es que yo pienso que no lo es. Esto es un ejemplo súper significativo de desconexión entre personas y naturaleza. El único problema es que esta naturaleza no es un elefante, ni un león, ni un panda, ni siquiera un lobo,
sino que es una comunidad árida. En este caso podéis ver la comunidad de los Artos, que es el gran ecosistema que fue degradado. En este mapa se puede ver cómo lucía el campo de Alías en el 74 y cómo luce actualmente. Y bueno, lo primero que uno debería pensar cuando ve ese tipo de cambio de foto es qué había ahí que no le gustaba a la gente, ¿no? ¿Qué problema tiene este tipo de ecosistema? ¿Cómo es posible que se haya producido esa degradación tan fuerte, tan potente, y que nadie haya dicho nada? ¿No? Por ejemplo, a mí muchas veces me he planteado, ¿hay alguna naturaleza que sea buena y otra que sea mala? ¿No? Si repensamos un poquito en el imaginario nuestro, a mí me han educado en el que la naturaleza, yo cuando era pequeño, tampoco es que sea muy mayor, pero cuando era pequeño, pues a mí me decían, dibuja un ecosistema. Yo dibujaba una montaña, la nieve y un río azul, ¿no? Pero claro, no me dibujaban, no, yo no aprendí a dibujar una rambla, ¿no? Y si dibujaba un animal, pues dibujaba un elefante o un oso, y no dibujaba un tejón, o dibujaba algún tipo de araña específica de este tipo de ecosistema, ¿no? Em, el 90% de este ecosistema, los artos, que están dominados por la especie de Maitenu, ha sido degradado. Y Europa no nos lo ha recordado, ¿vale? El Tribunal Superior Andaluz tumba una vez más los esfuerzos de la Junta de explicar que eso son tierras que no sirven para nada, ¿no? De hecho, en inglés se llama badlands. El ejemplo de tabernas son tierras malas que aparentemente no, no sirven para nada. Se me ha olvidado contar una cosa que creo que es importante. Los invernaderos comenzaron en el año, los rumores o las historias cuentan que fue aproximadamente el año 60-69, que había un agricultor que estaba tapando con plástico una parra y se dio cuenta que las tomateras que tenía al lado, al estar también tapadas, crecían muchísimo más rápido, ¿no? Eso, si empezamos a proyectarlo, ¿no? Empezamos a reescalarlo eso, sabiendo que ya en Holanda se producía, ¿no? Tomate con un tipo de estructura que se llama invernadero, horas de sol, más que nadie, y de repente empezamos a pinchar en el suelo y tenemos agua gratuita, de forma ilegal, pero gratuita, y se da la tormenta perfecta, ¿no? Podemos producir tomates, que es 99% agua, en el sitio más seco de Europa. Bueno, quizá sostenible no lo es del todo. Pero como he dicho antes, el poder económico de este tipo de agricultura es tan potente, es tan innegable que esto no lo para nadie, que no solo no lo para nadie, sino que otros muchos ejemplos de dryland, ecosistema árido del mundo, nos toman como ejemplo, ¿no? La historia no solo es negativa, hay cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, este hermanamiento, o sea, esta producción intensiva ha posibilitado que entre la Universidad de Almería y los agricultores de invernadero haya habido un hermanamiento total en donde el agricultor tiene un problema y la universidad genera un proceso de transferencia de conocimiento para resolverlo. Pero la realidad es que los acuíferos que aquí existían llevan 20 años totalmente, ya no solo secados, sino hipersalinizados por los fertilizantes, y que el problema del agua, que era el gran bastión que todos decíamos, cuando no haya agua, esto se acaba, pues se soluciona con un desaladora. En concreto tenemos 4. Con lo cual, si el problema es el agua y la desalación, la solución, eso ya se puede empezar a proyectar en otras zonas áridas y semiáridas del mundo. Bueno, continuaba por aquí. Esto es un ejemplo de conservación. Este es el parque y el paraje, la reserva natural y el paraje natural de Punta Antina Sabinar. Es de lejos la figura de espacio protegido que más restricciones tiene por encima del Parque Nacional de Sierra Nevada. Y luce así. Es el Mediterráneo. Estos son los invernaderos y aquí tenemos las comunidades de un montón de comunidades de aves que viven en este humedal. ¿Por qué se ha salvado? Bueno, pues porque geológicamente aquí hay una barrera subterránea que hace que todos los fertilizantes no terminen de regar en la marisma o en el humedal. Pero de luego, si el ejemplo de conservación que nosotros queremos mostrar al mundo sobre sobre cómo se conserva un dryland es este, bueno, pues hay un debate interesante ahí. Entonces, ¿qué hemos aprendido en los últimos 20 años de haber trabajado con el concepto este famoso de servicio ecosistémico?
que es un concepto que puede traer a debate y además yo lo voy a traer. Bueno, el concepto la definición de servicio ecosistémico, para los que no estéis familiarizados, es un marco que a principios del año 2000 describe que la naturaleza es un actor que provee beneficios directos e indirectos y que nosotros lo utilizamos y además sostiene nuestro modelo de bienestar, ¿no? No vemos montañas, sino que vemos carbono, no vemos especies, sino que vemos alimento. Es un cambio de paradigma brutal. Esta gráfica la saqué el otro día. Yo tengo una mucho más antigua de mi tesis, pero quería ver si seguía el incremento. Este es el número de papers que citan o que usan el concepto de servicio y como veis, esto no lo para nadie, ¿no? Estamos hablando de 30.000 citas por año y aproximadamente 700 artículos que siguen utilizando el concepto de servicio ecosistémico en el marco de la conservación. Esta es una diapositiva que yo utilizo en clase, que habla como cuáles fueron digamos, los grandes documentos, mensajes, fuerzas, informes que dieron lugar al marco de servicio ecosistémico. Y a mí me parece súper interesante remarcar el paper de Roberto Costanza en Nature, en el año 97, creo que acumula 36.000 citas, un solo paper, y que tenía por título El valor de los servicios ecosistémicos del mundo, y que además le dieron la portada de ese mes. Y Nature tuvo a bien reescribir el título y titularlo Price in the Planet, poniéndole precio al planeta, ¿vale? Bueno, yo estoy seguro que aquí ya en la sala hay alguna opinión sobre si el objetivo es ese, si realmente la única forma de intentar concienciar a la gente es convertir la naturaleza en euros. Podemos estar de acuerdo, algunos sí, otros no. El paper en concreto lo que hace es identificar 17 servicios ecosistémicos a nivel global y utilizando técnicas de valoración económica que pueden ser controvertidas. Calcula que el valor económico de esos 17 servicios ecosistémicos son de 33 trillones al año. Y que además, cuando lo comparas con el Producto Interior Bruto de aquel año, del año 94, pues era mayor, ¿no? Y si además descubrimos que muchos de esos servicios ecosistémicos están siendo deteriorados, degradados, pues se lanza un mensaje de a la naturaleza sí le podemos poner precio y además si la perdemos, perdemos no solo especies, sino que perdemos euros. A mí me encantaría abrir debate aquí ahora sobre este paper. No lo voy a hacer, pero lo que es inevitable es que este paper cambia la dirección de cómo se entendía la conservación hasta ese momento. Muchos investigadores lo seguimos trabajando y ahora voy a contar algunos de los resultados. Mi primer paper de tesis, que lo publico en el año 2011, fue yo creo que la primera valoración económica de servicio ecosistémico en Almería. ¿Vale? Me puse precio, no voy a entrar en eso, no voy a poner si costaba más un servicio u otro, ahí lo podéis ver. Pero el recuerdo que yo tengo de ese primer trabajo fue que cuando yo le preguntaba a la gente de Almería sobre qué especie le llamaba la atención, cuáles eran las más importantes para ellos, no hubo una sola persona de los 500 personas que entrevisté en persona que me hablara de especies locales. Se me hablaban de lobo, me hablaban de lince y me hablaban de oso. Pero no me hablaban de Euthymotemnum boreanum, ni de las aves esteparias, no me hablaba de nada. Y a mí ya esa me llamaba la atención porque decía, hostia, ¿cómo es posible que tengamos tan inculcado el conocimiento de qué tipo de naturaleza es positiva? Vamos bien, ¿no? Porque me queda tela, ¿eh? Bueno, voy para adelante. Bueno, este trabajo fue uno de los primeros trabajos que puso valor económico a los servicios ecosistémicos, ¿vale? Em, em, al apreciar esa desconexión entre la gente local y el valor que yo creíamos que tenían los servicios ecosistémicos, nos centramos en el agua y con la que en su momento era mi estudiante de doctorado, Cristina Quinta, publicamos este paper en donde intentamos averiguar de dónde viene el agua y quién la usa en Almería, ¿no? Como un servicio ecosistémico clave, ¿no? El semiárido. Hicimos modelos súper complejos para estimar la recarga de acuíferos, que lo podéis ver por ahí. Y luego tratamos de intentar entender qué relación había entre el suministro y demanda de agua en Almería, ¿no? Esta gráfica
muestra la relación que hay entre varios indicadores para esta región concreta, ¿no? La región de la agricultura intensiva, y podemos ver que pese a ser la, entre comillas, unidad de paisaje que más consumo de agua tiene, que más agua recibe de embalse, que más agua retira de los acuíferos y que consideran que el agua es vulnerable, aún así no le dan mucha importancia, ¿no? El mensaje fuerza aquí es que la gente de Almería no tiene muy claro de dónde viene el agua. Aunque nos puede parecer esto un poco obvio, no lo es. No lo es. Y nosotros descubrimos que incluso agricultores no tenían claro exactamente cómo era el proceso de recarga de acuíferos. Y bueno, pues no resolvemos ninguna papeleta, pero empezamos a poner, digamos, un ladrillo en esa posible respuesta a por qué ocurre lo que ocurre. Este trabajo, y que es un trabajo muy citado de Cristina también, lo que hicimos fue hacer una valoración social de cómo la gente percibe algunos de los cambios del suelo más importantes, ¿no? Almería se puede resumir de alguna forma en esos 4 cambios del suelo, o bien la aparición de la agricultura intensiva, o bien el abandono rural, la declaración de áreas protegidas o la urbanización. Y en este trabajo fuimos capaces de entender cómo la gente identifica los impulsores de cambio, positivos y negativos, o qué componentes del bienestar se ven favorecidos o perjudicados en función a ese tipo de trayectoria de cambio. Este es uno de los trabajos de mi tesis doctoral en donde yo me planteaba, ¿no? Si los servicios ecosistémicos de repente son la panacea, si son la nueva forma de mirar el mundo, si es la nueva forma de intentar convencer a la gente de que hay que conservar la naturaleza, bueno, vamos a ver hasta ahora si las áreas protegidas de la provincia de Almería están preservando o no algunos de los servicios más importantes. No me voy a meter en detalles, pero bueno, trabajamos con carbono, con regulación del suelo, con conservación de biodiversidad, con producción de alimentos, y sacamos un mapita, que es el de la derecha, de las zonas que dentro de la provincia de Almería se quedan fuera de las áreas protegidas y que son fundamentales para preservar servicios. En fin, hemos estado una década trabajando en intentar ofrecer información sobre si los servicios pueden ayudarnos o no a la conservación de este tipo de ecosistemas. Y en el año 2018, en un proceso pues de sí mismo, Cristina y yo nos ponemos a intentar hacer un balance de toda la investigación que se ha hecho realizado en los últimos 30 años en ecosistemas áridos y semiáridos de la península ibérica, a ver si algo de lo que se había producido había generado algún tipo de impacto. No sé cuántos millones en proyectos, en tesis doctorales, en tesis de máster, digamos, ciencia pura y aplicada, y descubrimos que el porcentaje de impacto era mínimo. Es decir, que no lo estamos haciendo bien, porque la ciencia que estamos produciendo realmente no está impactando. Y descubrimos que además eso tiene que ver porque las preguntas que nosotros como investigadores nos planteamos no son las mismas que los políticos se plantean y son muy diferentes a las que los tomadores de decisión, los que están realmente tomando decisiones, ejecutan. Con lo cual, ese modelo de ciencia transdisciplinar, que precisamente trata de hacer eso, digamos que despunta como un paso clave, ¿no? O somos capaces de alinear las preguntas que queremos responder, o no vamos a ser capaces de producir algún modelo de ciencia que impacte. ¿De acuerdo? Bueno, y es un poco depresivo esto porque, bueno, pues al fin y al cabo es reconocer que lo que está produciendo pues no sirve de mucho. No digo no sirva de nada, pero que uno quiere pensar que lo que hacemos sirve para algo más, ¿no? Y que tratamos de intentar hacerlo con la idea de impactar. Bueno, ese es el marco de los servicios ecosistémicos, que ahora lo veréis. Pero en 2010, Naciones Unidas organiza digamos, un grupo independiente que se llama IPBES, que es el acrónimo de Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, y lo que empieza a hacer
es intentar hacer auditorías globales sobre el estado del planeta y la relación con el bienestar. Coge, digamos, la semilla de los servicios ecosistémicos y la eleva a escala planetaria y empieza a hacer como auditorías globales. Y desde el año 2010 viene produciendo informes sobre la polinización, sobre los cambios globales, sobre las especies invasoras, sobre las especies salvajes. En fin, grupos de trabajo que suelen durar 4 o 5 años y que al final genera un informe que además se lleva a Naciones Unidas y se convence para que los países lo acepten y se transforme en políticas reales, ¿no? La gran diferencia con el marco de servicio ecosistémico es que aquí sí que hay un impacto real, ¿no? Al final este informe se trabaja, se discute, a veces se rechaza para que sean los países miembros los que terminan aceptando este tipo de información y convirtiéndolo en normativa real en cada uno de los países. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué aporta IPBES con respecto al...? Bueno, IPBES viene también documentando el desastre que todos vemos. El 85% de los humedales se han perdido. O el 75%, el 66% de los océanos y mares tienen cambios acumulativos. Tasa de extinción de especies, el informe global de 2019 de Sandra Díaz, que fue la coordinadora, que habla, esa gráfica creo que salió en todos lados en el país, que habla de cómo en los últimos 100 años la tasa de extinción de especies se ha multiplicado por no sé por cuánto, pero muchísimo, ¿no? Estamos perdiendo más especies en 100 años que en los últimos 500. Y bueno, continuamos documentando un poco la catástrofe. Parece mentira que cuanto más información tenemos, y cuanto más el mundo en principio va cambiando, aunque escuchando ayer a Donald Trump, pues en Naciones Unidas podemos empezar a entender por qué. Pero la realidad es que la documentación sobre cómo vamos es negativa. Y seguimos echando de menos algún tipo de herramienta que nos permita pues, trabajar en la dirección correcta, ¿vale? No solo en dryland, sino en todos los tipos de ecosistemas. Una de las grandes contribuciones de IPBES en el marco de la conservación fue la creación de un nuevo concepto, que es el de Nature Contribution to People, NCP, ¿no? Este concepto critica el concepto de servicio, porque dice que los servicios son instrumentalización de la naturaleza y que la naturaleza no se instrumentaliza en todas las partes del mundo. Eso es una cosa que hacemos nosotros en el primer mundo o en el norte global, pero que en el sur global esa instrumentalización no solo no se entiende, sino que no funciona. Y genera un nuevo concepto, que la gente de servicios se cabrea, ¿no? Todo el armamento académico, cuando IPBES genera este nuevo concepto, hay un debate que duró años y que sigue estando, porque decían que no necesitamos un nuevo concepto, que esto es redundante y que realmente no hay diferencia. Pero la diferencia fundamental es que este concepto trata de intentar darle la importancia que tiene el contexto cultural y la identidad local de muchas regiones del mundo, ¿no? Trata de intentar entender que si no somos capaces de contextualizar culturalmente lo que sea que estemos mirando, pues no vamos a ser capaces de generar movimiento, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ahí podéis ver que la valoración de los NCP a nivel global también muestra que la gran mayoría de ellos están bajando, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos sociólogos en la sala, o gente que trabaja con ciencias sociales. Uno de los grandes, otra de las grandes contribuciones de IPBES es entender que cuando miramos al pasado, la naturaleza siempre se ha visto desde dos tipos de valor: el valor intrínseco, derecho a existir, la naturaleza sin que me suministre nada, y el valor instrumental, ¿no? Y el valor de esta tierra es la capacidad que tiene la tierra para alimentarme, o el valor del oso panda es el valor que tiene el oso panda por existir, aunque yo no me beneficie del oso panda, ¿no? Y esos dos valores, de una manera articulada, la manera en la que hemos entendido la conservación. Y el paper de Chang en PNAS en el año 2018, o 16, perdón, digamos que incorpora un nuevo valor, que es el valor relacional. Algo tan sencillo como las relaciones que se establecen entre las personas y la naturaleza. Y establece que si no somos capaces de incorporar este tercer tipo de valor,
existe una gran cantidad del espectro de relación humano-naturaleza que estamos obviando, ¿no? Y por lo tanto tenemos que empezar a ver la naturaleza no solo por el derecho que la naturaleza tiene de existir. Cuando hablo de naturaleza me refiero a especie, ecosistema, no solo también por el derecho que la naturaleza, que tenemos nosotros a beneficiarnos, sino también por la capacidad que la naturaleza, las especies y los ecosistemas tienen en suministrarnos espacios de relación, yo-naturaleza, o espacios de relación entre nosotros. Los que somos de Almería y vamos al Zapillo, a la playa del Zapillo, o a la playa de Genovese, pues entendemos que hay un valor relacional que nos está suministrando ese tipo de ecosistema, que no solo tiene que ver con el pescado que pesco en la isleta del Moro, o con el derecho que tiene el mero a existir, aunque yo sea vegano, sino también la capacidad que Cabo de Gata tiene para generar procesos de relación. La pregunta es cómo se mide eso, ¿no? ¿Cómo somos capaces de intentar estimar, cuantificar de la misma forma los valores relacionales? Bueno, esto es otro mensaje fuerza. Y como no, hago alusión al paper de Georgina Mays, que nos dejó hace, pues yo creo que 5 o 6 años ya, una científica de Oxford, que sacó un paper en 2014 fascinante en la revista Science, en donde describe las grandes tendencias de la conservación del planeta en 4 fases, ¿no? El primero es la naturaleza por ella misma, ¿no? Esa década en la que empezamos a preocuparnos por las especies. Luego vemos la naturaleza a pesar de las personas, empezamos a entender que, bueno, que está la naturaleza y que estamos nosotros y que empezamos a relacionarnos. Luego los servicios ecosistémicos se apoderan de la conservación y inician una nueva etapa en la que la naturaleza está solo para las personas. Y una última etapa en la que estamos ahora, que es la más difícil, que es en la que intentamos entender que la naturaleza y las personas son inseparables y que lo que tenemos que intentar ver y cuantificar es la capacidad que tenemos de relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Por qué nos relacionamos con esta especie y no con la otra? ¿Por qué rechazamos una y queremos otra? Y que ese proceso de relación, nunca ha sido incorporado en la toma de decisiones. Si nos vamos a cualquier órgano gestor de cualquier parque natural, no se habla de esto. Se habla de especies, se habla de amenaza, se habla de paisaje, pero no se habla de la capacidad que tiene el ecosistema del azufaizo en proporcionar un espacio de relación, ¿no? Si superponemos los 3 tipos de valores que propone Kai Chan sobre este gráfica maravillosa de Georgina Mays, descubrimos que los valores intrínsecos han estado dominando las primeras 2 décadas, luego transitamos hacia los valores instrumentales y que ahora estamos en un momento en el que tenemos que hacer visibles los valores relacionales. A mí este paper que sacó una colega mía, Rajini Murali, me parece brutal. Ella hicieron un análisis de contenido de qué tipo de valores se reflejan en 12 planes nacionales de la conservación de la diversidad. Ahí veis todos los países, ¿no? En azul, soy un poco daltónico, eso creo que es azul. Están los valores instrumentales, en amarillo los intrínsecos y los valores nacionales están en rosa. Y se puede ver que incluso hoy, después de todo este incremento, los valores relacionales siguen ocupando una parte muy pequeñita, muy significativa de lo que se dice que es importante para conservar la naturaleza o la biodiversidad. Con lo cual, por mucho adelanto que hayamos hecho con IPBES, seguimos estando muy detrás en la incorporación de este tipo de valores en la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad en general. Y yo, como bien ha dicho Jenny al principio, tuve la suerte de participar. IPBES, después de un montón de informes, se dieron cuenta de una cosa tan sencilla, que a lo mejor en esta sala se entiende muy fácil, pero que los ecólogos nos ha costado mucho entender, y es que después de muchísimos informes y muchísimos cientos de millones de dólares gastados en intentar entender por qué seguimos perdiendo biodiversidad año por año, había una cosa tan sencilla como entender qué es el valor de la naturaleza. ¿Qué significa el valor de la naturaleza? ¿Cuánto incorporamos? ¿Es suficiente con esos 3? Y además identifica en este informe, en el cual yo participé,
que los diferentes valores que nosotros y que las comunidades contextualizadas en cualquier tipo de región del mundo da la naturaleza, entendiendo que esa valoración, esa relación es muy compleja, es la causa de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Y que por lo tanto tenemos que trabajar e intentar estudiar qué ocurre ahí. Esto es un paper que publicamos en Nature, en donde ofrecemos una nueva tipología de valores, que puede ser muy ostentoso publicar en Nature, pero que la realidad es que esto todavía no se ha testado. Estamos viendo a ver si algún investigador es capaz de ponerlo en funcionamiento y demostrar que efectivamente esta tipología de valores, que ya no solo incorpora los 3 tipos de valores, sino que añade las cosmovisiones, diferentes visiones de ver el mundo, las tipologías, los indicadores y el living from, living in, living with, living as nature, pues está por ver, ¿no? Se supone que esta herramienta debe ser una herramienta útil para incorporar esto en los procesos de toma de decisiones. Bueno, dentro del marco de IPES, en entender los vínculos de la relación humana-naturaleza, nosotros hace ya muchos años, bueno, 5 o 6 años, descubrimos un paper de Richards y IPES que a mí me pareció alucinante, porque esta gente, que son alemanes, dicen que la conexión humano-naturaleza, yo especie, yo ecosistema, yo paisaje o comunidad, puede ser explicada por la combinación de los diferentes pesos de 5 dimensiones. La material, que obtengo, la experimental, qué hago, la cognitiva, cuánto sé, la emocional, qué emociones desarrollo, y la filosófica, que tiene que ver con ese concepto contexto dependiente de qué es naturaleza, si es buena, si es mala, y que todos sabemos que cambia alrededor del planeta. Y además dice que esas 5 dimensiones no tienen la misma capacidad de conectarnos o desconectarnos de la naturaleza, sino que la dimensión material y experimental tiene menos capacidad y son justamente las más complicadas de entender, la emocional, la filosófica, la cognitiva, las que tienen capacidad de revertir la balanza, ¿no? Este es el marco de los leverage points. A mí esto me parecía súper interesante porque nos daba en el grupo una bomba de oxígeno para salir a flote. Porque lo que hacíamos, lo único que evidenciamos era que no hacemos nada, que no somos capaces de entender por qué. Y bueno, empezamos a trabajar con este marco y empezamos a desarrollar proyectos, tesis doctorales, trabajos de máster que incorporan a este nuevo marco. Por ejemplo, este trabajo fin de máster de Carmen López Zaya, que lo publicamos el año pasado, trataba de entender en un contexto semiárido almeriense, en Purchena, si la gente que se queda en los pueblecitos que están en riesgo de abandono rural o que están en abandono rural, la gente que se queda ¿por qué? ¿No? Todo, podríamos pensar, la gente se queda por lo que falta, ¿no? Que son oportunidades materiales, ¿no? Y descubrimos que efectivamente las oportunidades de trabajo son muy importantes, pero que el concepto de arraigo y de identidad local de esa gente que se quedan, incluyendo mayores, medianos y más jóvenes, tiene que ver con la filosofía y con la conexión emocional con ese paisaje. Un día de cerveza, estábamos hablando, estábamos con el grupo de estábamos tomando cerveza. Y yo recordé que mi madre, cuando yo me iba al campo con mi amigo, en la Rambla, Morales, allí en Retamar, me decía mi madre, ten mucho cuidado, ¿no? Como si en la Rambla de Almería hubiese, yo qué sé, pantera o algún tipo de gran carnívoro que me pueda hacer algo, ¿no? Y recuerdo que efectivamente, emocionalmente, yo me he educado en un contexto donde Sierra Nevada es positivo y los ríos son positivos, pero las ramblas y todo lo que tiene que ver con el semiárido era negativo, ¿no? Y conectando con un poco con el marco de la dimensión de conexión, dijimos, oye, ¿y si tratamos de explicar la relación que la gente de Almería tiene con sus paisajes, su ecosistema, a través de las emociones? Y desarrollamos un muestreo social que nos permitió, digamos, intentar o aproximar con todos los ecos que puede tener este tipo de trabajo, qué relación emocional tenemos con los ecosistemas. Una de las preguntas, entrevistamos cerca de 900 personas en diferentes zonas de la provincia de Almería y cuando le preguntábamos en plan, utilizando fotos,
qué tipo de conexión tiene con este tipo de paisaje tal, descubrimos que la dimensión que explica la conexión en general, a grandes rasgos, es la experimental, la capacidad que tenemos de hacer cosas, y la segunda era la emocional, con lo cual nos dio un poco la pista para intentar tirar de ahí. Resumimos los paisajes de Almería en esos grandes, creo que son 10 paisajes, que resume un poco la diversidad heterogénea o sea, la heterogeneidad espacial de la provincia de Almería, y desarrollamos este cuestionario utilizando un panel de emociones y sacamos un mapa de emociones, ¿no? La figura de la izquierda tenéis las emociones positivas, que ahora las enseñaré, y en la figura de la derecha tenéis las emociones negativas. El número de emociones, no qué tipo de emociones, sino el número de emociones. Y como veis, coincide sospechosamente con el mapa del semiárido, ¿no? Cabo de Gata tiene muchísimas emociones positivas, Gádor, Filabres, Sierra Nevada, y todos los semiáridos se emociona, tienen, digamos, menor diversidad de emociones positivas, y por el contrario, si vemos el mapa de emociones negativas, pues es todo lo contrario, son, digamos, mapas que están correlacionados de manera negativa. Solo para trabajar con la clasificación de emociones ya lo pasamos fatal, porque no había una clasificación estandarizada, ¿no? Y porque además la conversión de inglés a español era complicada. Pero bueno, el muestreo funcionó muy bien y tratamos de intentar averiguar qué tipos de paisajes están relacionados con emociones positivas y qué tipos de paisajes están relacionados con emociones negativas. Y, y a través de la creación de un índice de diversidad emocional, que es prácticamente como el índice de diversidad de Shannon, pero en vez de meterle especies, le metemos cantidad de emociones positivas y negativas, digamos que tratamos de clasificar a los paisajes de Almería en los paisajes emocionalmente positivos, emocionalmente negativos, los paisajes no emocionales y los paisajes polarizados emocionalmente. Es decir, los paisajes que la gente están conectados de manera negativa emocionalmente, de manera positiva emocionalmente, los paisajes polarizados que reflejan ese conflicto entre aquellos que conectan positivo y de manera negativa. Y, y bueno, descubrimos que efectivamente los ríos intermitentes, las ramblas, el desierto y el matorral mediterráneo están claramente identificados como o polarizados o emocionalmente negativos. Ya acabó. Entonces, ¿qué hemos aprendido así durante, digamos, todo este tiempo tratando de entender, ¿no?, la relación con la naturaleza en ecosistemas semiáridos y cuál sería el camino a seguir? Bueno, pues yo estas respuestas no las tengo muy claras, pero sí tengo algo claro. El paper de Berta Martín López en el año 2008 argumentaba que en España se produce una trampa de conservación, y es que todos los fondos de conservación se van a especies carismáticas: el lince, el oso y el lobo, ¿no? Las especies que llamamos grupos aventajados, ¿no? Y que otra especie, después del COVID, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Ver que los microorganismos, los hongos y las bacterias y los virus reciben muchísima menos atención. Pero además, este paper, que ya tiene ya 15 años o más, dice que se genera una trampa de conservación, es decir, que el interés científico está influenciado por el interés social y el interés político. Y se genera un negative trap en donde al final, pues los investigadores seguimos estudiando las especies que a la gente le preocupa, que son las especies que los políticos nos meten, ¿no? Yo creo que todavía no hemos salido de aquí. Seguimos aquí. El informe que sacó la Convención sobre Desertificación el año pasado, lo que viene a decir es que los ecosistemas dryland del mundo siguen el mismo patrón que Almería, pero peor. Porque ven a Almería como el ejemplo a seguir, ¿no? Son sitios que tienen mucho territorio, el 42% de la superficie terrestre, donde se cultiva el 50% de las tierras cultivadas, tienen sol, tienen extensión, solo le hace falta agua. Y el agua viene de la tecnología, de la desalación. Con lo cual, sabemos que la tendencia de degradación continúa a escala global, ¿no? Y efectivamente los desiertos se están desertificando.
esto es un trabajo que publicamos hace unos años en donde descubrimos que la sensación que tenemos es que no conocemos realmente las raíces de la degradación ambiental. Hemos estado un montón de tiempo investigando aquí, pero hay un montón de información que desconocemos y que además, dependiendo de en qué país te encuentres, te pueden llegar a penalizar, ¿no? Yo he sufrido en valoraciones de la ANECA ataques duros cuando un ecólogo publicaba en revistas sociales o cuando enviábamos a algún estudiante a una Juan de la Cierva que venía con un... En fin, todo eso, bueno, yo personalmente pienso que la interdisciplinaridad hasta hace muy poquito en España estaba penalizada. Bueno, pues a lo mejor ese es el modelo que tenemos que cambiar, ¿no? Y así un poco pasos a recorrer, pues está claro que la instrumentalización de la naturaleza no ha funcionado ni funciona en los dryland. Y si funciona, sirve para degradarlo. Em, yo personalmente creo que IPBES sirve para entender las causas, el marco de IPBES me refiero, para entender las causas de la degradación, pero que no vamos a ser capaces de girar la rueda. Vamos a entender mejor por qué la rueda no gira. Em, queda, como he dicho antes, el reto de intentar ver si somos capaces de generar procesos participativos inter y multidisciplinares para incorporar los valores de la naturaleza en todo su esplendor y tipología en los procesos de toma de decisiones. Yo estoy convencido de que la ciencia transdisciplinar es clave para, para intentar avanzar. Y por qué no decirlo, dentro de ese proceso de salirnos de nuestra zona de confort, em, el mundo se mueve por grandes capitales ahora mismo, ¿no? La inteligencia artificial que está moviendo el mundo. Todo lo vemos, todos los días le estamos dando datos a quien sea para que nos vendan lo que sea, ¿no? Y lo estamos viendo y lo sabemos. Y seguimos usándolo. Y digamos, yo personalmente pienso que digamos que hay un barco, estamos, o sea, los biólogos de la conservación, los conservacionistas estamos aquí parados, viendo cómo está el barco de la inteligencia artificial pasando por delante nuestra, que hay algunos listos que se están subiendo y están utilizando para su propio interés, para lo que sea, y nosotros somos incapaces de ver el potencial que podemos sacarle a la inteligencia artificial. Cuando hablo de inteligencia artificial me refiero también a otro tipo de estrategia de comunicación, como el arte, como la cultura, que es algo que todo el mundo entiende, y que o buscamos esos canales de comunicación diferentes o me temo que seguiremos documentando la degradación de ecosistemas similares. Y con esto acabo. No sé si ha sonado muy pesimista, creo que sí, ¿verdad? Eh, creo que tenemos todavía tiempo por un par de preguntas. Si alguien, en todo caso, contestas desde ahí, a ver si está encendido. ¿Este o este? Este, ¿no? Creo que, fíjate. ¿Preguntas? Yo tengo una duda sobre la última diapositiva, sobre el tema sobre todo el tema de la IA, que como es tan controversial, ya que hablas del tema del ecosistema árido, todo esto que mueve la IA del tema del uso del agua y demás, ¿no sería un poco contraproducente promover el uso de la IA para conservar los ecosistemas áridos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo vamos, comparto tu preocupación porque efectivamente hay un montón de trabajos ya recientes que hablan ni siquiera, ¿cómo llamaban? Una nueva era geológica que ya no es ni siquiera es el antropoceno, sino que es el, el, el- la tecnos, el tecno, en fin, creo que trata de describir cuánto pesa la IA ya en el planeta. Y efectivamente la IA tiene ese problema de huella general que sabemos que produce y que va a generar, pero si a estas alturas ya no reconocemos que la IA es el motor del mundo, es que ya no somos capaces de ver nada. Yo lo que veo es que la inteligencia artificial tiene capacidad
de movilizar a la gente, ¿no? Y que nosotros tenemos que movilizar a la gente. El objetivo es movilizar a la gente con algún objetivo en particular. La IA y todos los grandes capitales que están detrás del uso de la IA tratan de movilizar a la gente para algún interés específico, ¿no? Para conseguir datos, para que te compres esto, para que te compres lo otro. Y lo que veo es que si la IA es capaz de... Hay un ejemplo buenísimo de la inteligencia artificial que habla de cómo coge una foto de tu abuelo, de tu tatarabuelo, ¿no? Y de pronto la hace vivo, ¿no? Y argumenta la capacidad que tiene de lo que en inglés se llama el emotional contagio, ¿no? El contagio emocional. Y yo lo que veo ahí es una oportunidad para intentar movilizar a la gente. Y de lo mismo somos capaces de contagiar emocionalmente a las personas con un objetivo específico, ¿por qué no lo podemos utilizar para el nuestro, que es nosotros, que es hacer el bien? Muchas gracias, Antonio, por la charla. Quería hacerte un comentario que me ha suscitado el comienzo de tu charla, porque decía, si te he entendido bien, ¿no? Que te empeñabas en hacer modelos y que te decían, no, no, lo humano y lo interdisciplinar y tal, ¿no? Y yo te quiero poner el ejemplo contrario. Cuando estuve trabajando en un proyecto con una orientación de growth en el que se animaba a que los trabajadores pues fueran agentes de medio ambiente y de sus procesos dentro de la fábrica o de tal, personas muy implicadas con el medio ambiente estaban ahí eran nuestra población con la que trabajábamos, ¿no? Y estaban súper empeñados, y los sindicatos, y los políticos, y las normas, y tal, con los modelos, con la huella de carbono, con cómo establecerlo y tal, y parece como, como un elemento que va en direcciones contrarias, ¿no? Y bueno, es fruto de la complejidad y un poco por terminar comentarte, a mí no me parece que sea pesimista, sino realista la imagen que has dado y particularmente me ha parecido optimista el esquema de más. O sea, no sé si lo he pronunciado bien el nombre de esta señora, ¿no? Lo que me resulta es chocante el pensar en modelos tan evolutivos, que es como lo diríamos, ¿no? Dentro de las corrientes de las taxonomías, porque lo más probable es que no estemos en una etapa únicamente en la que el humano y la naturaleza estén ahí o que pretendamos que esté ahí, sino que todos los demás tipos que ella establece se están dando y ese es fruto de la complejidad en la que nos movemos siempre en las ciencias sociales y en entender que la complejidad existe. Claro, pero o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y te agradezco la pregunta. Yo lo que me pregunto es si este país, España, estamos posicionados bien para ser capaces de generar respuestas que respondan a esa complejidad. Si realmente estamos formando a doctorandos y postdoctorales en esa complejidad, porque la sensación que yo he vivido en mi propia experiencia y la que sigo viendo en estudiantes de doctorado que están en el grupo, es que la complejidad es evidente, no se puede resolver nada. Ayer hablaba de lo de Trump, porque cuando Trump dice de repente que el cambio climático está matando a, no sé, 175.000 personas, lo dijo ayer, en Europa, es que si no somos capaces de incluir la ecología política en nuestro argumentario, ¿qué hacemos? Podemos seguir generando modelos y formación social, pero no somos capaces de reproducir la respuesta y los problemas que tenemos hoy en día son complejos. En mi experiencia, por ejemplo, la que te contaba de los modelos versus las encuestas, estamos hablando del año 2005. A mí lo de la encuesta me pareció una aberración. Dice, ¿pero qué dices? Encuestas. ¿Qué me importa a mí lo que opine la gente? Si lo importante es el carbono o la biodiversidad. Y bueno, 20 años después, pero vamos lento. Vamos lento. Y yo sí que creo a nivel de sistema científico en España y en otros países, en España sobre todo, pero en otros países estamos mucho más evolucionados, tenemos todavía ahí, nos estamos poniendo palos en la rueda. No sé si te he contestado, me sirve más como reflexión a mí. Creo que ahí tienes un punto
ahí, claro, ¿no? Que todavía las universidades españolas son muy academicistas y muy cerradas en cuanto a asignaturas, a materias, y en otros países, pues las carreras están diseñadas de una manera un poco más transversal, más interdisciplinar. Las peores experiencias que he tenido en congresos han sido en congresos de ecólogos y de sociólogos. En ecólogos, si contabas algo de evaluación económica, te daban hasta en el carnet de identidad. Y los sociólogos, tres cuartos de lo mismo. Bueno. Bueno, primero, felicidades por la súper interesante tu exposición. La zona de Almería me encanta, la estoy muy familiarizado, es algo interesante, pero cuando explicabas, por ejemplo, por qué una tormenta perfecta, ¿no? Como que tiene ese sol, ese agua que podías sacar y que ahora se hace tecnología para sacarla, también se nos olvida un poco la visión y creo que entronca un poco entre esta falta a lo mejor de otra visión de que es un sitio con una miseria latente muy fuerte, Sí. muy cerca de África, que ha absorbido una mano de obra súper barata que ha hecho que crezca, ¿no? Y a lo mejor ese análisis ya es meterse en cuestiones más políticas o más sensibles, que están que en esta ciencia de la conservación no se están teniendo muchas veces en cuenta a la hora de articular nuevos marcos o de meterla en el análisis. Vamos, no sé si me estoy metiendo un poco en camisa pero No, creo que es muy importante tener en cuenta. Me alegra que te metan esa camisa porque yo también me metí y ese tipo de preguntas la hemos respondido también en el grupo. El marco que trata de visibilizar la complejidad de las conexiones que se establecen, por ejemplo, en el caso de Almería, ¿no? Con la inmigración de Marruecos y con Alemania teniendo tomates todos los días en su supermercado. Nosotros la vemos desde el marco de telecoupling, que trata de visibilizar, ¿no? Aquellas regiones que se ven, pero eso es lo que pone en duda de alguna forma el libre mercado. Pero Si ponemos en duda el libre mercado, estamos poniendo en duda el sistema. vamos más allá, porque ya no solamente pone en duda el libre mercado, sino las relaciones de poder entre seres humanos entre sí, ¿no? Porque al fin y al cabo son relaciones de poder y relaciones de poder ser humano con la naturaleza, con lo cual ahí pasamos de esa visión de antropoceno como tal a, por ejemplo, capitaloceno, ¿no? Que creo que intentaba un poco... Claro, y las relaciones que se pueden que se establecen en todos los ámbitos, no solo en la agricultura, sino a mí me han llamado la atención desde la Universidad de Almería cuando alguna vez hemos hablado de la inmigración. Por eso digo que Y son yo temas digo, tan pero si solo sensibles. tienes que coger el coche y darte una vuelta. Date una vuelta. Claro, que a lo mejor lo que creo que es lo que falta por afrontar, ese nuevo cambio de lo relacional a un poco más profundo, esas relaciones de poder entre los sistemas de producción, la economía, la ciencia, cómo se hace. Entonces, es un poco el elefante en la habitación que creo que no se está mencionando en muchos casos. Sí, pero que estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando yo hablo de relaciones de poder en un seminario en mi departamento, en biología y geología en Almería, y hablo del contexto de relaciones de poder, mis compañeros, muchos de ellos me miran como diciendo, pero Claro, ¿qué estás diciendo? a eso voy, claro. Que tú eres biólogo, Antonio. Pues a eso voy. Bueno, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Yo era un poco conectarme al comentario, pregunta de Olmo, sobre cuando has hecho las encuestas en esas zonas, si has encuestado también migrantes o como, digamos, cuál era la población en ese sentido, que para ver la conexión con y la perspectiva de ellos. La encuesta son desde que yo hice mi tesis, la tesis de Cristina, de Irene, de Daniela, en fin, hay como nueve tesis doctorales enseguida, suman más de 5.000 encuestas, que además nosotros siempre, no sé por qué, yo siempre prefiero hacerla en cara a cara, que tiene sus ecos, pero como que te enteras mucho mejor de lo que puedes hacer. Inmigrantes nunca hemos entrevistado, porque no es fácil. O sea, me refiero a inmigración dentro del contexto agrícola, porque, bueno, pues porque es un contexto sensible, donde muchas de las veces no te quieren contestar porque tienen miedo a que, no sé, puedas pensar que vienes Ten en cuenta que muchos tienen estar en condiciones de ilegalidad y no tienen papeles.
Pero bueno, no me hace falta entrevistar inmigrantes en condiciones de ilegalidad en Almería para darme cuenta de lo que ocurre con ellos. Que es otro de las relaciones de poder, ¿no? Que el lobby de la agricultura... Esto se está viendo en streaming, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Ya no me van a echar ya a esta altura de la vida. O hay un lobby, una relación de poder junto a Andalucía, ayuntamiento y universidad que no te dejan decir esto. No te dejan decirlo, sí te dejan decirlo, pero que te dicen que el problema de la inmigración ya se solucionó. Pero la realidad es que todavía sigue ocurriendo que un agricultor que tiene mucho cero en el banco se levanta a las 5 de la mañana y va a una esquina de Campo Hermoso a recoger inmigrantes ilegales a los que le paga la mitad de lo que le pagaría a un inmigrante en condición de legalidad y luego no quiere que ese inmigrante se pasee por la plaza para ver a su hijo. Eso sigue existiendo. ¿Alguien tiene una pregunta, algo, comentario? Y si no, damos por terminado el seminario. Muchas gracias. Gracias a vosotros.